¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, audiencia que se empieza a conectar a este live streaming. Estamos muy contentos de lanzar nuestro show, nuestro programa en el cual hablamos de temas selectos en materia del derecho. Anteriormente hemos hablado del tema del emprendimiento, del juicio sucesorio intestamentario, testamentario y cómo elaborar un testamento. También hemos hablado del tema del divorcio. Ustedes lo pueden checar en nuestra página oficial del Facebook de nuestro despacho jurídico Bazán Gómez Llanos. Y como cada quincenalmente estamos invitando a una persona experta, especialista en ciertas áreas del derecho, y es ahora en este programa que tenemos la presencia de nuestro distinguido colega, amigo y socio, el licenciado Ángel Espinosa, a quien me gustaría dirigir algunas palabras. Muchas gracias, licenciado Alexander, por esta invitación a tu valioso espacio, y pues vamos a compartir una información muy valiosa y necesaria para los trabajadores, pero también para los patrones, para lograr que exista esa equidad y esa relación de justicia entre ambos sectores. Exactamente, y bien lo comenta el licenciado Espinosa. Resulta que en materia laboral a veces hay una inequidad procesal, y es por eso que la Ley Federal del Trabajo de alguna manera beneficia al trabajador, y al patrón, por tener los recursos, lo obliga a que le sea más costoso una defensa. Por eso es importante que tanto el trabajador tenga las herramientas para estar prevenido en caso de una posible rescisión de su contrato porque ya terminó la vigencia del mismo, o simplemente porque falta de sus capacidades o aptitudes, así lo considera la empresa, y quieren prescindir de sus servicios laborales. Entonces, estar informado de qué es lo que le toca al trabajador por concepto de prestaciones laborales, por estar enterado de en qué consiste un despido justificado e injustificado, les pudiera a todos los trabajadores, colaboradores, empleados lograr negociar un mejor arreglo de finiquito, y que esto sea ahora sí que ganar para las partes, que no sea inequitativo. Tanto el patrón, hay situaciones en las cuales el trabajador evidentemente a veces dice que trabaja en una empresa y ni siquiera se ha presentado, va un día y dice que lo corrieron, y es lastimoso también para el patrimonio y el capital operativo de la empresa. Entonces hay que buscar el que también el trabajador tenga salvaguardados sus derechos, y también el patrón no se vea lastimado en su economía y en su liquidez por tantas demandas que pudieran haber. Y es así que nos gustaría que nuestro especialista, el licenciado Ángel Espinosa, nos hablara un poco de lo que consiste el despido justificado e injustificado. Licenciado. Claro que sí, licenciado Alexander, y público que nos está escuchando en estos momentos. La palabra despido justificado obedece a una situación que se presente cuando el patrón tiene razones suficientes para decidir terminar la relación de trabajo. Estas razones vienen estipuladas en nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 47, enumeradas en varias fracciones, donde le permiten al patrón terminar la relación de trabajo sin responsabilidad alguna. ¿Correcto? Correcto. Si la conducta del trabajador encuadra dentro de esos supuestos, el patrón puede ejercer su derecho de despedirlo, y a eso se le va a considerar un despido justificado, siempre y cuando siga las reglas del procedimiento. Y la regla aquí, licenciado, porque hay personas que despiden y luego los trabajadores se van y luego dicen que los despidieron injustificadamente. ¿Cuál sería la formalidad para un patrón de que cumpla con los requisitos de que se señale que es un despido justificado, vaya? Correcto. Aquí la acción que debe intentar el patrón es una que se conoce como la rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al trabajador. Así es como lo estipula la ley. Te comento en qué consiste. El patrón tiene la obligación de notificarle personalmente al trabajador que lo va a despedir por cierta causa, ¿correcto? De las causales que establece, de las ¿no? causales enumeradas, y las cuales le permite al patrón realizar la Ley Federal del Trabajo. Okay. En ese sentido, hay que notificarle personalmente al trabajador
la causa por la que se está terminando esta relación de trabajo. ¿Y cuál sería el ambiente adecuado para hacerlo? ¿Por escrito, con cámaras, con video? ¿Cuál sería el...? La formalidad es hacerlo por escrito, se le notifica por escrito. Ujú. Si el trabajador se negare a recibir ese aviso de rescisión, ¿correcto? Sí. El patrón, dentro de los 5 días siguientes, deberá, por conducto de la Junta de Conciliación, notificarle en el domicilio que tenga registrado de ese trabajador. Interesante. ¿Correcto? Sí. Es muy importante la formalidad, llevar a cabo este proceso, porque de no hacerlo, el patrón corre el riesgo de que se considere un despido injustificado. Y hablando ya del tema del despido injustificado, ¿cuál sería la dinámica de a un trabajador? ¿Cuáles serían las prestaciones que pudiera obtener en cuanto a gratificación o lo que le corresponde por sus prestaciones laborales? ¿En qué consistirían estas prestaciones laborales? Y hablarnos un poco de la antigüedad. Sabemos que varia gente de la audiencia, pues a lo mejor tiene un trabajo y tiene varios años ya colaborando para la empresa y tiene ese temor a veces si pueden prescindir de su trabajo o no, y quiere saber cómo podría calcular cuánto es lo que le toca a la gente. Claro que sí, licenciado. Es muy importante hacer de su conocimiento y que generar en la mentalidad de toda la población trabajadora que el patrón puede decidir despedir al trabajador en el momento en que él decida, por la causa que a él se le antoje. Suena duro, pero es la realidad, ¿correcto? Ok. Pero si yo como patrón decido despedir a uno de mis empleados o a todos, tengo una responsabilidad de indemnizarles en dinero. Ok. ¿En qué consiste una indemnización por el despido injustificado? En las siguientes prestaciones. Número 1, se le deberá de pagar 3 meses de su salario diario, ¿correcto? 3 meses, o sea, 90 3 días. meses o 90 días, ¿correcto? En número 2, tenemos que se le deberá de pagar su aguinaldo o su proporcional al aguinaldo. Ok. Ejemplo, sabemos que si se trabaja durante la totalidad del año, los 365 días, lo mínimo que un trabajador puede recibir son 15 días de salario. Ujú. En el supuesto en que el trabajador no hubiera laborado la totalidad del año, se le pagará la parte proporcional. O sea que esto quiere decir que si el trabajador entró en enero y sale en mayo, no le van a pagar los 15 días, sino Es correcto. una parte proporcional a lo que sería de 4 meses. Si son 12 meses, pues un tercio de esos 15 días, ¿no? Es correcto. Y para el público que nos escucha, una fórmula muy sencilla, les corresponde 1.25 días por cada mes que laboraron dentro de este año. Correcto. En el ejemplo que tú mencionas, estamos hablando de 4 meses, se multiplica por 1.25 y a su vez por el salario diario. Estamos ¿Correcto? hablando de 5. La tercera prestación que se le debe de pagar a un trabajador despedido es el proporcional a sus vacaciones. Ok. ¿Ok? El número de días de vacaciones va a depender de la antigüedad del empleado, ¿correcto? En cuarto lugar, hay que pagar la prima vacacional. La prima vacacional consiste en pagar el 25% sobre el valor de las vacaciones. Y por último... Y creo que ahí es donde hay varia confusión, licenciado. Mucha gente me dice, es que yo no me tomé mis vacaciones como trabajador y si se van guardando durante los años, esa sería la pregunta. Es que no me pagaron vacaciones hace 2 años y yo siempre me han explotado y he estado aquí porque no quería perder mi trabajo. Las vacaciones, ahora sí que de disfrutar, no de las prima vacacional, que es la que hablas, que te pagan, esas ¿tienen algún tiempo de prescripción o de caducidad, licenciado? Sí, es muy interesante tu pregunta, licenciado Alexander. Supongamos que hay un trabajador que reclama que durante los últimos 4 años no se le ha pagado sus vacaciones, Ok. ¿correcto? Sí. Lamentablemente, en una demanda por despido injustificado, el trabajador únicamente podrá reclamar las de un año anterior. Es decir, Ok. sí prescribe el derecho de reclamar el pago de esas vacaciones en un año. Exhortando aquí a la gente que se ponga abusada es básicamente si vas a estar trabajando en la empresa, pide tus vacaciones, ¿no? Es correcto, Ok. es correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sé si vamos a hacer un pequeño corte comercial y ahorita seguimos para que se sigan conectando y puedan ustedes formular las preguntas que quieran que se contesten en vivo en esta transmisión de Derecho, temas selectos, te corrieron de tu trabajo o quieres despedir a un trabajador. Nos vemos en unos minutos.
¿Por qué divorciarte en Despacho Jurídico Bazán Gómez Llanos? Se los recomiendo. Te lo recomiendo. Muy amable. Y pues agradecerle y recomendarlo ampliamente. Lo recomiendo mucho. Excelente trabajo, excelente servicio. Excelentes servicios, muy recomendado. Lada 664-682-8742. Perfecto, ya estamos de vuelta aquí y queremos seguir exhortando aquí al público distinguido, a nuestra audiencia, que nos haga preguntas. Estamos transmitiendo en vivo y en ese sentido poderles contestar. Aquí el especialista, el licenciado Ángel Espinosa, si tuvieran alguna situación por la que estuvieran pasando, lo pueden hacer de manera anónima o simplemente hacer una pregunta vagamente en la cual pudiéramos dar una respuesta, porque es muy probable que le pueda servir para muchas otras personas que nos están sintonizando en este momento. Y pues bueno, nos quedamos en el tema de la indemnización por concepto de antigüedad. ¿A partir de cuántos años empieza uno a poder cobrar antigüedad o cuándo surge el poder reclamar estas prestaciones, licenciado? Correcto. La prima de antigüedad es una prestación que tiene sus ciertas características. A todo trabajador que sea despedido de manera justificada o injustificada, le corresponde el pago de la prima de antigüedad. Okay. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, si hay un trabajador que renuncia y no ha cumplido 15 años de servicio, no le corresponderá pago alguno por esa prestación. ¿Cómo se paga la prestación de prima de antigüedad? La prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días de salario por cada año que prestó servicios dentro de la empresa. Pero existe una pequeña restricción. Si el trabajador percibe una cantidad mayor a 160.08 pesos, que es el doble del salario mínimo, esta cantidad se tomará como tope, ¿correcto? Ejemplo, si yo gano la cantidad de 500 pesos diarios y me despidieron, ¿correcto? Correcto. Mi prima de antigüedad se va a calcular con 160.08 a pesar de que yo gane esos 500 pesos. Y es un error muy común que la gente tiene o al la momento desinformación de calcular al momento de finiquito, calcular, ¿no? Inclusive en múltiples ocasiones la gente que llega con nosotros al despacho y nos dice ¿cuánto me toca por 3 años? ¿Cuánto me toca por 4 años? Aquí lo interesante, y como les estamos comentando, la indemnización no se calcula en base a la antigüedad del empleado. Es un factor determinante que puede aumentar o disminuir las cantidades. Exactamente. Pero no es el único factor que debe tomarse en cuenta. Exactamente. Entonces, ya lo saben, va en razón a 2 salarios mínimos por año y efectivamente, ¿no? Si tiene uno 10 años trabajando, pues más los 3 meses que siempre se reclaman de estilo, que es por concepto de despido injustificado, más las prestaciones proporcionales, las vacaciones de hasta el año anterior si no se las hubieran pagado, eso hace el conjunto de lo que usted pudiera empezar a negociar con la empresa. Muy probablemente pueden llegar el día de mañana a su lugar de trabajo, llamarlo con recursos humanos y que lo quieran obligar a firmar documentos en blanco o simplemente que le estén argumentando que es parte del protocolo de la empresa y muy probablemente pudieran ahora sí que el patrón lograr instaurar una renuncia en esos documentos en blanco. O otra que pudiera suceder es que ya sería el momento en que le quisieran informar esa mala noticia que quieren terminar la relación laboral y que le impulsen a firmar documentos que no corresponden a las prestaciones que muy atinadamente el licenciado Ángel Espinosa nos acaba de explicar que usted tiene derecho. Evidentemente, licenciado, y hablando de este tema, vamos a suponer que llegan el día de mañana su servidor, gerente de operaciones de una empresa, percibo 40,000 pesos de manera mensual y quieren llegar conmigo a que yo
firme ciertas cantidades. ¿De qué manera me puedo proteger? ¿Cuál sería un punto adecuado para negociar donde yo como trabajador me vaya contento de que no me voy a manchar por haber iniciado una demanda y el patrón no se vea tan gastado? O sea, que sea un ganar-ganar o cuál pudiera ser el mejor arreglo que pudiera obtener un trabajador en este sentido en un previo a una demanda. Excelente. En un supuesto como el que me estás mencionando, licenciado Alexander, lo recomendable, inclusive lo que la Junta de Conciliación exhorta a las partes para que lleguen a un arreglo, es negociar las prestaciones que evidentemente están sujetos a esa negociación. Okay. Te lo explico. El aguinaldo y las vacaciones son prestaciones que el trabajador sí o sí se le van a pagar. Ok. Esas no son Esas litigables. no son negociables. No son negociables. Ok. Cuando uno tiene la intención de demandar, lo que va a pelear son esos 3 meses de sueldo, ¿ok? Y probablemente la prima de antigüedad si es que no ha llegado a los 15 años. Si ya tiene los 15 años cumplidos, es otra prestación que sí se o da sí por hecho, ¿no? se le van a pagar. Ok. Pero en un supuesto donde el gerente tenga 5 años, entonces él va a reclamar sus 3 meses y su antigüedad. ¿Qué recomienda la autoridad y qué te puedo recomendar yo para un arreglo justo y rápido sin iniciar el proceso tan tedioso que puede resultar en una demanda de despido injustificado? Es que se arregle de esos 90 días en 45 días y sus prestaciones no negociables. No negociables. Esa es una recomendación de un arreglo justo y equitativo donde ambas partes pueden ganar. ¿Por qué? Porque el patrón quizá quiera ofrecer nada y el trabajador evidentemente querrá el 100%. El 100%. Entonces se busca el punto intermedio y en ese sentido serían los 45 días y sus prestaciones no negociables. Licenciado, ahora sí que demando una empresa y el trabajador, porque el patrón no me quiso liquidar conforme a la ley, no me quiso proporcionar ni siquiera lo que me tocaba, las prestaciones no negociables. Tuve que contratar a un abogado en el cual impulsé este procedimiento de demanda de despido injustificado y ya me encuentro en la etapa de la primera audiencia de conciliación. Y en la primera audiencia de conciliación me dicen que pues que no va a haber arreglo, que no podemos más que un porcentaje muy mínimo, no me gusta, y en la siguiente se produce la contestación y me dicen que me quieren reinstalar en mi trabajo. Oye, ¿qué tal si yo ya agarré otro trabajo? Porque tengo niños, tengo obligaciones, obviamente, de carácter patrimonial con mi familia y me están diciendo que tengo que volver a un lugar de trabajo donde muy probablemente me van a despedir al día siguiente. ¿Qué sucede en estos casos, licenciado? ¿Qué es lo recomendable para yo como trabajador tomar esto? ¿Qué beneficios tiene de negarlo? ¿Qué me pudieras decir al respecto? Correcto. Esta pregunta es bastante interesante y va a depender mucho de la estrategia del abogado que contrate el trabajador para que le lleve el juicio. En el supuesto de que el empleado, ya demandante, acepte esa oferta de empleo, no quiere decir que su juicio ya lo perdió o ahí termina. ¿Por qué? Porque esa reinstalación al empleo viene de un despido injustificado que existió. Ok. Entonces, dentro de una demanda, además de las prestaciones que ya platicamos, hay una adicional que se denomina salarios caídos. Los salarios caídos es todo el tiempo que dure el juicio a partir del despido del trabajador transformado en dinero. Ejemplo, un juicio que dure 1 año, 365 días por el salario diario, esa cantidad que resulte será el concepto de salarios caídos. ¿Y qué pasa, licenciado, cuando los trabajadores llegan con nosotros como sus abogados y nos dicen, sí, licenciado, y vamos a ganar millones porque con los salarios caídos, todo el dinero que estoy dejando de percibir, obviamente la demanda se va a inflar? ¿A qué exhortarías tú a los trabajadores ahora sí que se ensañan se ciegan ante esa posibilidad de ganar ese gran botín, digámoslo de esa manera, y sobre qué sí va a versar efectivamente una verdadera negociación? ¿Contemplaría salarios caídos? Desde mi punto de vista, no, licenciado. ¿Por qué? Porque es una prestación que se está peleando, no está correctamente determinada. Evidentemente será decisión de cada trabajador el si se arriesga por esa cantidad o decide negociar
en parámetros denominados normales, ¿correcto? Mi recomendación es que si la oferta de la empresa es congruente o está dentro de los 90 días, 45 días, tomando en cuenta también el empleado, la antigüedad que tenía, vamos a tomarlo en cuenta desde un punto de vista interno y justo. Ujú. Si él toma en cuenta esos elementos, pues sería desproporcionado que intente Reclamar los salarios caídos cuando aún no se han determinado y cuando aún existen riesgos. Hago énfasis, no quiere decir que no los deban de reclamar. Claro, Sin claro. embargo, evidentemente se recomienda una negociación para que el juicio no se prolongue y disminuirle riesgos al trabajador. Y ¿correcto? hablando de riesgos, licenciado, es un tema muy interesante porque la gente piensa, el común denominador de la fuerza laboral argumenta que una vez iniciada la demanda tiene que ir por todos esos salarios caídos y como bien dice el licenciado, es necesario en una demanda plasmarlos como parte de lo que se está reclamando, más un buen arreglo no los va a contener. Licenciado, ahora vamos a trasladarnos un poco del lado del patrón. ¿Cuál sería en la mecánica de prevención lo que le podría al patrón de alguna manera beneficiar antes de contratar a sus trabajadores durante su trabajo y al momento de liquidar a sus trabajadores, dar por terminada la relación laboral o un despido por alguna falta grave a las que mencionaste atinadamente en esas causales que contempla la Ley Federal del Trabajo? Correcto. En la labor de prevención son múltiples las tareas que el patrón debería de seguir para evitar conflictos con sus trabajadores. El común denominador nos dice que un patrón que tiene todo en regla a sus trabajadores afiliados al Seguro Social, les paga en tiempo y forma su salario, les otorga sus vacaciones, sus periodos de descanso, es muy difícil que tenga problemas con el empleador. Okay. Pero tenemos en la ciudad infinidad quizá de empresas o de patrones que por desinformación tienen a sus trabajadores en una situación volátil, vulnerable y muy proclive a que lo demanden, ¿correcto? Entonces, ¿qué debe de hacer un patrón? Primeramente, tener todos sus documentos en reglas, elaborarle su contrato individual de trabajo al empleado para darle una mayor certeza jurídica de la relación que están iniciando. Durante el proceso de despedir al trabajador, lo que yo personalmente recomiendo es que ambas partes, luego de haberse puesto de acuerdo, acudan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a celebrar un convenio de terminación de relación de trabajo. Este convenio lo van a firmar y ratificar ambas partes y de esta manera se protege el patrón de que el empleado ya no lo va a demandar y el trabajador se protege también de que el patrón le va a cumplir lo que se establezca en este convenio. ¿Por qué? Cuando un trabajador es despedido, pudiera ser que su patrón le diga, sí te voy a pagar el 100%, te voy a dar esos 20,000 pesos, pero dame chance, te los voy a pagar en 3 semanas. Ok. Sin firmar ningún documento, Ujú. ¿correcto? Claro. O viceversa, el trabajador, ok, acepto esos 20,000 pesos, yo te espero y no te voy a demandar. O sea que ya el ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y celebrar este convenio tiene el carácter como si fuera ya una sentencia, pues en este sentido ya no hay vuelta para atrás, nada de que a Chuchita la bolsearon, ahora quiero mi indemnización fulana de tal. Lo que no pediste y lo que arreglaste, eso va a ser en cuanto a la relación laboral que ahí existió. Me da por entender ese sentido, ¿verdad? Es correcto. Una vez firmado ese convenio, el efecto es que el patrón se obligará a pagarle la cantidad que se estipuló y si no le paga, el trabajador puede ir a requerirle personalmente el cumplimiento de ese convenio. Correcto. Y viceversa, si el trabajador, una vez celebrado el convenio, quiere ir a demandar todavía por despido injustificado, el patrón, ya con su documento y con su convenio ratificado ante la Junta de Conciliación, se protegerá de que esa demanda no prospere. Licenciado, ¿qué pasa con toda esa gente que se encuentra en la informalidad? No les hacen contrato, no les los tienen en seguro social, solamente les pagan en efectivo.
¿cómo se pueden proteger ellos para salvaguardar todo ese tiempo que trabajaron en esas empresas donde dieron su confianza, su tiempo, su esperanza, su oportunidad de crecimiento y que se ve afectada por la informalidad? ¿Cómo se protegería el trabajador y también cómo el patrón pudiera evitar que un trabajador alegue que trabajó 10 años cuando entró un día y se fue al día siguiente? Correcto. Aquí, en este sentido o en ese contexto de informalidad, el riesgo mayor es para el patrón. Ok. ¿Correcto? Correcto. El trabajador, y afortunadamente para ellos, la Ley Federal del Trabajo los apadrina, vamos a llamarlo de esa manera, los Acobija. apadrina, los acobija y les da una protección bastante amplia, donde no les solicita para iniciar una demanda que tengan seguro social, que tengan contrato, que tengan nómina o que tengan una manera fehaciente de demostrar una relación de trabajo. Simplemente una persona que se diga ser trabajador de otra tiene el derecho de demandar, ¿correcto? Ok, correcto. En el supuesto que mencionas, que un trabajador que trabajó un día y que probablemente o maliciosamente su abogado le pone que trabajó 10 y que ganaba 100 y él le pone que 800 y el patrón no tiene la manera de controvertir o de demostrar algo diferente, ¿ok? Sí, es que sí pasa. El patrón va a estar en un inminente riesgo de que el trabajador pueda acreditar esos 800 pesos y esos 10 años de servicio. Recomendación para patrón: realizar contratos Desde un individuales de inicio. trabajo desde ya. Si no los ha realizado, que los realice de una vez. Buscar un método efectivo donde pueda comprobar el pago del salario que le están entregando para evitar que pueda tener demandas de manera maliciosa. Y para los trabajadores, les repito, no hay ningún problema. Si no hay manera de acreditar esa relación de trabajo, pueden ellos iniciar su demanda por despido injustificado. Nos fuimos a juicio y en el juicio, ¿cuáles son las probabilidades de ganar? Uno no tiene cómo acreditar con documentos, pero de alguna manera tiene que litigar. ¿Qué es lo que sucede con el patrón? ¿Tiene que inventar pruebas o simplemente acreditar la veracidad con testigos? En este supuesto, ¿qué pruebas se pueden ofrecer o cuál va a ser lo que se va a vertir en un juicio para un resultado? Ya que no hay documentos que comprueben la veracidad de los hechos. A veces me ha tocado ver en ocasiones que llegan testigos que evidentemente los prepararon al día anterior y llegan a decir una bola de mentiras, y en el lado del patrón pues también se ven afectados por no tener contar con ese soporte, esa base legal que les beneficie en acreditar estos hechos en contestación de demanda. Mira, la probabilidad siempre al iniciar un juicio va del 50-50. Es un volado. Es un volado al inicio. Se va a determinar cuando el patrón conteste la demanda. Ujú. ¿Qué puede contestar el patrón? Primeramente, sí te corrí, que eso jamás va a suceder. No te corrí. Sería darte un harakiri, ¿no? Claro, claro. Sería tanto como decir, sí, ven aquí está mi dinero, te pago. Tómalo. Eso jamás va a suceder. Sí. Y si sucede, ya será por otras razones de fuerza mayor. Ok. El otro supuesto es, no te corrí, y tan no te corrí que aquí está tu empleo de regreso. Y el siguiente, que es muy frecuente en este ambiente de informalidad, es que el patrón establezca, no te conozco, tú jamás has trabajado para mí, aunque la realidad sea que sí. Así es. Pero como no hay documentos que lo demuestren, el patrón muy sencillamente puede tomar esa estrategia y decir, yo no te corrí. ¿Qué sucede en este caso? Será el trabajador quien debe demostrar ese vínculo de trabajo. Si no hay documentos, evidentemente se tendrá que hacer con testigos. Si el Correcto. patrón toma el riesgo de decir, sí voy a reconocerte como mi trabajador, pero no te voy a reconocer el salario, ni te voy a reconocer la antigüedad, ni te voy a reconocer las condiciones que tú me estás plasmando, entra en un riesgo muy, muy grande. La recomendación siempre para el patrón será que si va a entrar a ese tipo de juicios donde va a controvertir las condiciones de trabajo y no tiene documentos para soportar su versión, sea que le admita al trabajador el salario que le diga y la jornada, siempre y cuando no rebase los límites legales. Así es. Que admita la mayoría de las condiciones de trabajo y que se dedique a demostrar
que el trabajador se fue por su propio pie. Esa es la recomendación que le disminuye en gran medida el riesgo a un patrón demandado. Licenciado, en la Junta de Conciliación, los especialistas, como tú, licenciado, he escuchado frecuentemente que recomiendan negociar. Y todo esto por el tiempo que pudiera durar un procedimiento laboral, una demanda en todas sus etapas, que puede ser bastante largo. Hablemos un poco de la duración de estos juicios y hasta qué etapa llega su conclusión y cómo pudiera un trabajador lograr cobrarse en caso que el patrón no quiera llegar a pagar. Correcto. El juicio laboral inicia con la presentación de una demanda donde se van a reclamar las prestaciones de las que ya hemos venido hablando a lo largo del programa y va a señalar los hechos en los que motive esa demanda. Va a iniciar señalando cuándo entró a trabajar, cuál era su jornada, cuál era su salario, hasta llegar al día en que se dice haber sido despedido. Una vez que se presenta esa demanda, la Junta de Conciliación la va a admitir y le va a señalar la fecha para que tenga su primera audiencia. ¿Esta es de conciliación, licenciado? Esa es la etapa de conciliación. Pero, a pesar de que así se denomine etapa de conciliación, el patrón puede llegar y contestar en ese momento la demanda. Una vez que el patrón contesta la demanda, que puede ser en la primera audiencia, o en la segunda, o en la tercera, o en la audiencia que sea, todo depende de las características Así es. del asunto. Te lo comento porque puede suceder que durante la primera etapa estén muy cerca las negociaciones. Y sean cuestiones de números y convenga más. Yo como trabajador te pido 15,000 pesos y el patrón me ofrece 12. Entonces estamos a una diferencia de 3 que quizá hablando, ajustándonos, pudiéramos terminar con el conflicto. Entonces ya no sería benéfico para ninguna de las partes iniciar un juicio por 3,000 pesos. Claro. ¿Correcto? Sí. Entonces una vez que contesta el patrón la demanda, ya uno como abogado del trabajador o como abogado del patrón, en este caso como abogado del trabajador, sabemos cuáles son los puntos controvertidos dentro del juicio y qué es lo que nos toca probar a nosotros y qué es lo que le toca probar al patrón. Se contesta la demanda y se señala una fecha para ofrecer las pruebas. Correcto. ¿Correcto? En esa audiencia, evidentemente, vamos a llegar armados con nuestro escrito de pruebas y vamos a ofrecer que un recibo de nómina, un contrato individual de trabajo, mis testigos, puede darse el caso que grabaciones, que fotografías, un sinnúmero de pruebas que nos enumera la misma Ley Federal del Trabajo. Ofrecidas esas pruebas, la Junta de Conciliación, que es el tribunal competente para dirimir estas controversias, nos va a señalar una fecha adicional para desahogar estas pruebas. Correcto. Okay. Entonces ya estamos hablando de 6, 7 meses hasta ese momento pudiera darse el caso, ¿verdad? Claro, claro. Entonces en ese desahogo de pruebas, ¿en qué consiste? Lo importante de este desahogo de pruebas es que es la oportunidad o es el momento donde va a venir el patrón, se va a sentar en una silla y va a responder las preguntas que el abogado del trabajador le haga. Y viceversa, el trabajador de forma personal se va a sentar en una silla frente a la autoridad y frente al abogado de la empresa y va a responder el número de preguntas que el abogado le haga, evidentemente encaminadas a demostrar una versión y otra. Entonces es una etapa o una audiencia bastante importante, donde el que falte o llegue tarde pierde el juicio. ¿Correcto? Y ahí que las cantidades empiezan a moverse para arriba y para abajo, exactamente, ¿no? Una vez saliendo de esa audiencia es cuando ya empiezas a respirar la finalización del juicio, donde ya sabes quién va a ganar, quién va a perder, ya empiezas a negociar de otra manera, ya empiezas a hacerte planes inclusive con el dinero. Luego ir de vacaciones. Exactamente. Termina ese desahogo de pruebas y la Junta de Conciliación se toma un término para estudiarlas y al final de un par de meses poder emitir la resolución, que en la materia laboral se le denomina laudo. El laudo. Ese laudo la vamos a traducir, no es lo correcto, pero para mejor entendimiento, la sentencia del juicio, donde va a establecer quién gana y quién pierde. Aquí no hay empates. Uno ganó y uno perdió. Si el trabajador gana, le van a pagar
un buen dinero, y si el patrón gana, únicamente el trabajador se llevará su aguinaldo y sus vacaciones. Y ni hablar. Y como último, licenciado, en esta parte, antes de irnos a un corto, breve comercial, y si ya, digamos, sale el famoso laudo de la sentencia, donde yo como patrón me condenaron a pagar $500,000, ¿tengo alguna posibilidad de controvertir en una segunda instancia o en algún recurso esta resolución? Evidentemente que sí. El proceso laboral no contempla recursos dentro de la misma ley. Aquí lo que procede es iniciar un juicio de amparo, ¿correcto? Donde el patrón o inclusive el trabajador que perdió, Sí. si el trabajador perdió, también puede promover ese recurso. No es un recurso, iniciar ese juicio de amparo para reclamar que hubo violaciones durante el proceso, que no se valoraron las pruebas a detalle, para intentar revertir el sentido de ese laudo. Exactamente, pues bueno, ya lo escucharon, licenciado Ángel Espinosa, su servidor, estamos para servirlos. Pueden contactarnos para una consulta sin costo al números que aparecen en esta información, 682-8742, o consultar la página del servidor www.bazancomellanos.com, y estamos para servirles. Sea el caso, nosotros como despacho hemos logrado impulsar victoriosamente varios recursos, varias demandas en materia laboral, despido justificado, despido injustificado, y protegiendo también al patrón preventivamente y durante estos juicios que a veces pueden lastimar la economía de la empresa. Y es así que, pues, muchísimas gracias. Vamos a un segundo corte comercial y regresamos. Somos el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, especialistas en asuntos familiares, litigio inmobiliario, conflictos mercantiles y asesoría legal corporativa. Nuestra calidad humana nos hace comprometernos en atenderlos con honestidad, dignidad y el respeto que merecen, llevando su caso con profesionalismo y eficacia. Nuestras habilidades laborales nos diferencian, pero nuestro carácter nos convierte en los mejores de nuestro ramo. Somos dirigidos por nuestro intelecto y guiados por nuestra pasión y entusiasmo. Confía en nosotros. Juntos encontraremos una solución para tu asunto. Estamos de vuelta a todos nuestros gente que nos sintoniza, nuestra audiencia. Gracias por estar sintonizando esta transmisión en vivo de Facebook Live Stream. Por favor, escríbanos sus comentarios, y también si quieren preguntar algo aquí a nuestro especialista, el licenciado Ángel Espinosa, quien muy atinadamente tiene el conocimiento para responderles. Por favor, escriban en este momento en este programa para poderles atender cualquier pregunta en el tema de materia laboral. Si te corrieron, si quieres saber cómo están tus prestaciones, si tienes algún caso en especial que la empresa desapareció, empresa fantasma, yo no sé, hay muchos supuestos que se pudiera haber afectado a un trabajador y también el patrón, ¿cómo no? Si el patrón se encuentra vulnerable o ya ha tenido experiencias con otros abogados no gratas, pudiera verificar si lo que hicieron en su procedimiento fue lo correcto. Estamos a sus órdenes para atender cualquier pregunta a través de este medio digital. Y pues bueno, licenciado, regresando aquí a nuestro tema que tanto nos gusta, la materia laboral, vamos a decir, ¿cuánto tiempo tiene verdaderamente el trabajador para impulsar una demanda? ¿Está corriendo algún término o puede hacerlo en cualquier momento? Porque pudiera hacer esto un motivo a lo mejor que pudiera perjudicar a alguna de las partes, ¿verdad? Así es, licenciado. El trabajador tiene el término de 2 meses para iniciar con su demanda por despido injustificado. Una de las características de las leyes y de todo procedimiento jurídico es respetar los tiempos y respetar las fechas y los plazos que en ellas se establecen. No puede venir un trabajador que después de un año
de servicios y me ha pasado en ocasiones en el despacho varias veces. Ajá. Que llega, licenciado, mire, fíjese que me despidieron, quiero iniciar una demanda, correcto, pues dígame qué fue lo que pasó, ¿cuándo lo despidieron? Me despidieron hace 5 años, me despidieron hace 2 años, hace 1 año, no, señor, pues con toda la pena, usted tenía 2 meses para iniciar el proceso, ahorita ya no podemos hacer nada, correcto, entonces son 2 meses los que tiene todo trabajador que una vez que haya sido despedido para iniciar con su proceso de demanda. Ok, fui a la empresa, me hicieron firmar una carta de renuncia al inicio para laboral, que era parte de los requisitos de las formalidades para entrar a este trabajo, y después ya no estoy a gusto con mi trabajo y tampoco la empresa, y probablemente lleguen y me despidan de mi trabajo injustificadamente o justificadamente. Yo digo que no quiero firmar y voy y me consulto con mi abogado. ¿Qué sucede cuando ya tengo esta carta prefirmada? ¿O qué acciones puede tener un trabajador para poder demandar en este supuesto y también cuando no está en este supuesto? Evidentemente, cuando ya existe un documento de esta naturaleza, uno como abogado del trabajador ya va predispuesto a que en su momento el patrón va a exhibir la renuncia. Va a decir, yo no te corrí, trabajador. Acuérdate que tú me firmaste un documento y tú estabas renunciando. Y aquí está. Evidentemente ese documento va a venir en blanco, sin fecha, únicamente con la firma y en ocasiones con la huella. Así es. Y el patrón, en el ofrecimiento de pruebas, lo va a rellenar a su conveniencia. Si el trabajador se me despidieron el 20 de julio, el patrón le va a poner 20 de julio de 2017. Aquí lo importante es que el patrón no tiene ganado el juicio, ni el trabajador lo tiene perdido. Simplemente sí lleva una ventaja que en lo la coloca. negociación inicial. Exactamente, ¿no? Lo coloca en una posición más ventajosa para negociar, pero hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y cuál prueba pudiera ofrecer en el juicio en cuanto a esa alteración de ese documento que probablemente pues no haya sido la manera idónea para poderlo exhibir una verdadera renuncia con todas sus características? En esos casos, el patrón también debe hacerlo. Si se presenta el documento y la firma no es del trabajador y el trabajador está seguro que no es su firma porque se puede dar el caso de que la falsifiquen, También. la prueba correcta y la prueba idónea es la prueba pericial en grafoscopía. Esta prueba lo que hace es estudiar de dónde viene la firma o si es estampada del puño de alguna de las manos del trabajador. En el supuesto de que la firma sí sea, pero el contenido se haya alterado, que se puso el documento, la hoja en la impresora y se le agregó el contenido, hay que también ofrecer una prueba documental, pero se denomina en documentoscopía y esta te puede decir si la firma y el contenido fueron plasmados al mismo tiempo. Así es. Si se demuestra que está adulterado, pues ya es un problemón para el patrón porque prácticamente va a llevar el juicio perdido. Correcto. Correcto. Y qué bueno que tocas este tema, porque ya estamos hablando de que hay que invertir en pagar una pericial. Desde luego. Y esto le va a costar al trabajador y a veces le va a costar también al patrón. Entonces, eso es sujeto a negociación, valorizarlo, ¿verdad? Así es, porque sucede que cuando existe la renuncia, el patrón puede llegar con su postura, no, aquí está la renuncia, documento en blanco, no te voy a pagar nada. Correcto. Recordemos que se le debe de pagar de igual manera su aguinaldo y sus vacaciones. Pero ya el patrón va a erogar ese gasto. Ya va a gastarse sus 5,000, 8,000 pesos en esa prueba. Entonces la costumbre nos señala que ese dinero que te vas a gastar en el perito, Sí. mejor dáselo al trabajador y podemos llegar a un arreglo amistoso menos agresivo y más rápido, y le beneficia a ambas partes. Ahora también el trabajador debe ser consciente que está enfrentando un juicio bastante complicado y que no cualquier persona o no cualquier abogado le puede ganar ese asunto con la renuncia firmada. Entonces lo debe de tomar en cuenta para que pueda negociar de una manera más equitativa, sin pensar en aquí me voy a comprar casa, aquí me vuelvo millonario, porque puede que no sea así. Exactamente. Yo creo que una de las preguntas es, hablemos de los honorarios, porque es distinta la manera de proceder en tema de honorarios de abogado y todo tiene que ver en cuanto a que al trabajador, licenciado, tiene las de ganar porque simplemente puede llegar
y contratar un abogado casi de a gratis. Y resulta el abogado en un porcentaje. Háblenos un poco de qué se estila en ese sentido. Y también el patrón, ¿qué tanto le cuesta invertir en un juicio para poder llegar aparte a negociar con el trabajador? Eso también muchos de nuestros clientes, licenciado, lo valorizan y dicen, oye, pues tengo que pagar tanto de abogado y aparte negociar, entonces mejor empiezan a jugar con esos parámetros para una efectiva negociación. Así es. Por parte del trabajador o por el lado del trabajador, como bien lo comentas, tiene una mayor accesibilidad a contratar a un abogado, porque en este caso, entendiendo que la persona se acaba de quedar sin trabajo, evidentemente sus ingresos van a disminuir o disminuyeron a cero en ese momento. A cero. Y por ende no tiene en ese momento la capacidad económica para pagar los honorarios de un juicio. Entonces aquí lo que se estila es cobrar un porcentaje. Por lo regular se cobra el 30% de la cantidad recuperada en el juicio, cualquiera que sea la modalidad. Puede ser en un convenio o inclusive hasta que el juicio termine. El 30% de cualquier cantidad de dinero. Y realmente ese dinero pues se cobra por el trabajo que el abogado hizo, no por lo que va a estar haciendo, a diferencia de otras ramas donde, ¿sabes qué? Pues vamos a necesitar esto para las copias, esto para trasladarnos, esto es para acá, esto para acá. Aquí no, aquí lo que hacemos es cobrarle el 30% hasta que termine el juicio. Se le cobra por lo que ya realizamos, por todo lo que hicimos, no por lo que vamos a hacer. Y del lado del patrón, evidentemente, pues dependerá de cada abogado lo que le quiera cobrar. Pero puede ser por asunto, por una iguala, ¿verdad? Puede ser por asunto, evidentemente. Si ya le conviene, un ganar-ganar, si ¿no? ya le conviene, que son bastantes asuntos, pues probablemente una iguala mensual le convenga más a la empresa o inclusive al abogado, pero pues va a depender de cada abogado lo que quiera cobrar. Exactamente, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, y bueno, pues ya estamos en la etapa final. Si hubiera alguna pregunta, vamos a revisar en nuestra página para muy atinadamente resolver. Si alguien tuviera algo que quisiera comentar, aquí vemos un comentario, vamos a checarlo. Excelente, pues un saludo a Dilene, un saludo a Dávila Rodolfo, quien nos está sintonizando. Saludos. Vamos aquí a mandar un saludito a toda nuestra gente. Si quieren preguntar, este es el momento adecuado para que puedan sintonizarnos y hacer una pregunta. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a estar pendientes. Ya vamos concluyendo aquí con nuestro programa, a quien agradecemos a la producción que nos ha hecho pues el gran favor. Y pues bueno. Perfecto, se está aquí haciendo un poco de eco. Ya está. Correcto. Bueno. Y licenciado, ya para finalizar, ¿a qué exhortarías a la comunidad, a la ciudadanía tijuanense a que prevenga en materia laboral siendo del área del trabajador? ¿A qué debería estar consciente el patrón para hacer un resumen de todo lo que vimos? ¿Y qué es lo que debería nuestra audiencia estar ahora sí que informado para llegar a ese ganar-ganar o tener la mejor ventaja o beneficio para cada una de las partes? Aquí lo que yo recomiendo y exhorto a todos los trabajadores, toda la comunidad trabajadora, es que antes de tomar cualquier decisión dentro de su empleo, antes de firmar cualquier documento, busquen asesoría con un especialista en materia laboral. Correcto. Siempre pongo este ejemplo. Si a mí me duele el corazón, no voy a ir a que me revise un neurólogo, ¿correcto? Así es. Voy a ir con el especialista que trata esos temas. Lo mismo sucede aquí con los abogados. Si yo tengo un problema de trabajo, voy a ir con el especialista en problemas de trabajo porque él me va a orientar de una mejor manera y me va a dar el parámetro real. Te lo comento porque he tenido clientes que vienen previamente asesorados por colegas que manejan otras áreas y esta no en su
totalidad o no tienen la experiencia necesaria y vienen con cantidades exorbitantes que ni la propia ley contempla. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, trabajador, antes de firmar, ve con un abogado, llámale, escríbele un mensaje y pregúntale, licenciado, me pasa esto y esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? ¿Correcto? Correctamente. Lo que recomiendo yo también para poder disminuir los conflictos y evitar hacer juicios tan largos y tan costosos, porque son costosos, recomiendo que busquen llegar a un arreglo rápido, a veces por intentarnos ahorrar una cantidad de dinero y por no querer pagarle algo al trabajador. ¿Se invierte más tiempo? Se invierte más tiempo, se invierte más dinero y el juicio se vuelve muy riesgoso. Y te voy a platicar de un asunto que estábamos atendiendo hace poco. Ajá. En este asunto habíamos hablado ya con el demandado previamente y le habíamos explicado lo que el trabajador quería en su momento. El juicio en ese entonces valía una cantidad bastante mínima, no era nada comparado con lo que vale el día de hoy. Transcurrió un año de juicio, salió favorable la resolución al trabajador. Y por ponerte números, si el juicio en un inicio valía la cantidad de 80,000 pesos, el día de hoy, al paso de un año, ya vale casi el $500,000. Ay, Entonces, por no haber querido agotar esa negociación en su momento, que le pudo haber resultado al patrón de manera pues más benéfica, hubiera ahorrado, se arriesgó en un juicio donde ahora le tendrá que pagar pues casi 10 veces lo que en su momento se estaba pidiendo. y si ¿no? se niega a pagar, que llegan a tu trabajo, digo, a tu empresa y se empiezan a llevar tus cosas. ¿O qué sucede? Exactamente, si el patrón se niega a pagar, el trabajador tiene la facultad de requerir el pago personalmente y si no le quiere pagar, embargar los bienes suficientes que tenga el demandado en su poder para garantizar ese pago. Y bienes suficientes me refiero a carros, me refiero a casa, cuentas bancarias, acciones dentro de empresas, todo lo que tenga la Hasta la empresa caja, a ¿no? su nombre, hasta la caja, inclusive hasta la caja. Por ahí tengo un colega que hace 2 meses embargó a una tienda de tenis muy conocida, una línea muy conocida aquí en la ciudad. Okay. Embargó la tienda y pues llenó la oficina y llenó el despacho de cajas de tenis deportivos, ¿no? Entonces, a ese extremo se puede llegar. ¿Y para qué quieren tener Tantos tenis. pues, tantos tenis Claro. y un problema tan Un grande, problema, ¿no? un O sea, problema, que se sí. ve mal, que te va mal en imagen. Sí, claro. Entonces, mejor resolver de una manera rápida y justa y equitativa para ambas partes. Esa es la mejor recomendación. Llegar, si me estás pidiendo 10,000, pues sabes que traigo 5 y ahorita lo arreglamos. Así es. Es rápido. A esperarme yo, trabajador, a querer ganar millones y a lo mejor me dan 3 pesos, o yo, patrón, no querer pagar y después pagar 1,000,000, ¿no? Eso puede suceder. Esos son los riesgos que se toman al iniciar un juicio. Fíjate, Eli, me estoy acordando mucho una vez que me contaste en varios de los asuntos que llevamos juntos, en el cual le decía, pues es que el trabajador se siente ofendido por la manera en que lo despidieron, lo sacaron como casi un reo señalado como un criminal de su empresa, y la gente está buscando esa convalidación o afección de que ellos tienen la razón y no debieron haberlos tratado de esa manera. Y tú muy atinadamente me contestaste que la mejor gratitud, el mejor gracias va a ser una buena compensación, ¿verdad? Es correcto, licenciado, sí. Muchos de los trabajadores, y no digo que estén en lo incorrecto, o sea, es algo natural que se sientan ofendidos por haberlos despedido, a lo mejor después de 10, 12 años de trabajo, es totalmente natural y respetable, pero en muchas ocasiones involucrar los sentimientos dentro de un juicio no te lleva a nada, porque a fin de cuentas, aquí se va a arreglar con dinero. Uh-huh. O sea, los juicios son muy fríos. Los juicios no atienden a si se sintió mal, si está ofendido, si está triste, si está enojado. Aquí es cuánto pides y cuánto te voy a pagar. Nada más. Y en muchas ocasiones, sobre todo en las empresas que manejan un gran número de personal,
los conflictos se dan de manera entre empleados, el supervisor y la persona que está un cargo abajo. El supervisor me gritó, me insultó, me golpeó y me dijo que me fuera. Pero el dueño de la empresa jamás se va a enterar y el supervisor nunca va a ir al juicio. Van a ir los abogados a atender esa audiencia. Y el supervisor, mira, como si nada, a lo mejor a los 3 días también lo despiden a él, porque a fin de cuentas es un empleado más, ¿no? Entonces a veces se genera ese vínculo de, es que el supervisor representa a la empresa, pues yo estoy enojado contigo. No se deben involucrar desde mi punto de vista los sentimientos dentro de un juicio, ni nosotros como abogados, ni los trabajadores, ni los patrones. Simplemente tratar de buscar la solución, porque también hay ocasiones, y nos ha tocado, donde los abogados se involucran en el sentimiento y empiezan que eres un abusador de menores y que lo maltrataste, lo intimidaste, lo coaccionaste a que lo hiciera, y él siendo una víctima. No hay ese tipo de situaciones, no deben de entrar dentro de un juicio, se toman en cuenta, pero a final del día son otras situaciones ya meramente estratégicas y jurídicas que se van a considerar para decir quién gana y quién pierde. Correctamente. Y pues bueno, ya lo saben, si tienen un problema laboral, están a punto de esa incertidumbre y quieren una asesoría entre cómo negociar mejor su liquidación, o si tienen una empresa y se sienten vulnerables porque ya escucharon esta plática y les hace falta formalizar algunas cuestiones en su negocio, o simplemente tienen un alto índice de demandas, nosotros podemos ayudarle a que baje ese índice con una buena prevención, con una buena estructura legal, y que se ponga un ejemplo también en sus empresas, y también como trabajador lograr los mejores beneficios para ustedes. Así que llamen a los números que aparecen en esta información, agenden su cita y sin costo para todos ustedes, para que tengan una amplitud en lo que pudiera ser más benéfico en su situación en particular. Y pues bueno, muchísimas gracias, licenciado Ángel Espinosa, Alexander, gracias a ti por haber asistido a este espacio en el cual hablamos de temas muy interesantes. Vamos a tener otra ponencia en 15 días, por ahí los vamos a estar invitando a que nos vuelvan a sintonizar, y pues con esto damos por concluido nuestro programa. Muchas gracias y estamos en comunicación.